El caso de los diamantes de Nussendorf. En los registros de la policía francesa figura el robo de los diamantes de Nussendorf como uno de sus triunfos más gloriosos. En realidad se trata de uno de los casos aparentemente más difíciles, pero que fue correcta y agudamente resuelto por sus detectives. Los procedimientos empleados por dos inteligentes sabuesos parecen arrancados de una novela policial. En la ciudad de Rouen, emporio típico del interior de Francia, con una burguesía muy provinciana que vive apegada a eso que los periodistas suelen llamar prejuicios de provincia, ocurrió una madrugada el robo de los diamantes de Nussendorf. Llamados así porque ese era el apellido de la princesa que los hizo engarzar en una especie de diadema y que empezó a lucirlos en los salones de la vieja aristocracia prusiana de fines del siglo XIX. A la princesa de Nussendorf le gustaba exhibirlos en los suntuosos bailes de la corte de Guillermo II, o en los de cualquier monarca reinante en aquella época. Sin embargo, los expertos que entonces abundaban decían que desde la Rusia oprimida por Nicolás II había llegado no hacía mucho un grupo de nihilistas para apoderarse de cualquier modo de esos diamantes que representaban, según cálculos hechos posteriormente por la policía de Francia, la fabulosa suma de 30 millones de rublos. ¿Cuál era el motivo de esa determinación de los terroristas rusos para llegarse hasta Berlín con el fin de robar una de las más valiosas joyas de su tiempo? Los orfebres que habían efectuado el engarce de esos diamantes, traídos, según algunos, de los montes Urales y otros de las minas del África belga, eran rusos. Según las versiones, dos de esos artesanos habían muerto, asesinados a puñaladas, al intentar defenderse de un atraco de ladrones enmascarados que intentaron asaltar el taller donde estaban custodiados por un piquete de cosacos. Uno de los muertos pertenecía a la Asociación de Terroristas Patriotas que luchaban contra la tiranía del zar. De ahí que los rusos, sabedores de la ostentación que hacía la princesa alemana de esas joyas, que habían costado sangre a uno de los suyos, y dispuestos a conseguir dinero para llevar adelante sus planes de derrocar a la dinastía moscovita, se disponían a asestar el golpe final para hacerse de los diamantes. El aviso le llegó a la princesa por intermedio de uno de sus custodios personales. La princesa dio cuenta a las autoridades, y eso parece que contuvo a los ladrones. Pero como casi siempre sucede con estas joyas de gran valor, era el destino el que iría a entrar en juego con sus imponderables fuerzas. El príncipe de Nussendorf sufrió un ataque de pleuresía y los médicos le aconsejaron descanso. Los aristócratas tenían intereses en las bodegas de Francia, por lo que decidieron hacer el viaje hacia el centro de la Champaña, para gozar del clima benigno de esa región en aquella época del año. Por una extraña circunstancia, un poco por consejo de su administrador, el esbelto y culto Herr Dr. Gerhard Auburg, la princesa de Nussendorf llevó consigo su pequeño cofre. Parecería extraño, pero la vanidad de la dama superaba las más elementales precauciones. Cuando su esposo le dijo que era una locura viajar con el collar de diamantes, ella le contestó: El doctor Auburg me confirmó la expectativa que existe en Francia por conocer nuestro collar. Después de todo, nadie sospecha que lo llevamos con nosotros, pues es de imaginar que pensarán que lo hemos dejado en la caja del banco. A pesar de todo, la presunción no era tan descabellada, por lo que el príncipe admitió la excusa y emprendieron viaje. El administrador debía quedar en Berlín para cuidar los intereses de los Nussendorf. Los príncipes germanos tenían cerca de Rouen una parienta casada con un poderoso viñatero francés. Allí decidieron pasar unas semanas. Y allí conoció Frau Nussendorf a la exótica bailarina Mayra Vein-Dunis, que hacía furor en Europa. La artista era un ser de modales exquisitos, casi etéreos, que de primera intención despertó las sospechas del príncipe, pues le parecía una espía. Pero la indudable atracción espiritual y física que Mayra ejercía sobre todos, hombres y mujeres, disipó muy pronto todos los recelos. Decidieron darle una fiesta de rehabilitación, exigida por la propia Mayra, y en ella la princesa sacó a relucir su famoso collar de diamantes. Todos los asistentes a la fiesta se mostraron deslumbrados. La verdad era que se trataba de una joya que,
aparte de su valor económico, tenía todos los destellos que despiertan la admiración de los conocedores. En medio de las danzas, se advirtió de pronto que la etérea Mayra lanzaba un grito aterrador, cayendo desmayada en brazos de uno de los caballeros. En ese instante se apagaron las luces del castillo. Se oyeron disparos, voces. Y cuando volvió a restablecerse la calma, la consternación fue mayor, pues la princesa de Nussendorf yacía herida en un rincón, mientras que la exótica Mayra la atendía, llamando a gritos a los circunstantes. De inmediato se comprobó la desaparición del collar. De más está decir que la actitud de la sugestiva y extraña bailarina resultó de lo más comprometedora. Las heridas de la princesa fueron curadas, pero el collar, el valiosísimo collar de Nussendorf, había desaparecido, y ninguna huella quedaba de él. Como era de presumir, la policía de Rouen pidió la colaboración de la Sûreté de París. Esta envió a uno de sus buenos sabuesos, Pierre Barret, que se puso enseguida a trabajar. Colaboró con él el comisario Jacques Brunet, veterano y experimentado en muchos casos de esta índole. Cuando el policía parisiense se enteró de todos los detalles, se trazó el siguiente plan de acción. Puso en libertad a la sospechosa Mayra, y con ello desencadenó el escándalo de toda la opinión de Francia, que sindicaba a la extraña mujer como la cómplice o principal autora de ese robo. Más aún, hasta se llegó a pensar en una conquista de la bailarina que supo seducir al recto policía de París, y estas suposiciones se vieron confirmadas por los hechos. Por desgracia, aparte de vérselos, tanto a la Bain-Dionis como a Barret en los sitios públicos y nocturnos, el comisario Brunet pidió ser relevado de la misión que se le encomendara, pues su colega parisiense lo comprometía a cada paso con sus extravíos. Por la linda y desenfadada bailarina, quiso el destino que las autoridades de Rouen no hiciesen caso de las demandas del comisario, exigiéndosele, por el contrario, no abandonar el caso. Como se verá enseguida en este pequeño detalle, que significó algo así como la coartada feliz del destino, radicó la ulterior aclaración de este resonante suceso. A las pocas horas de acontecido lo que relatamos, se produjo un hecho sensacional dentro de la pesquisa. El detective Barret, de la Sûreté de París, con años de éxito en su carrera y un envidiable porvenir, acababa de irse al extranjero con la hermosa Mayra, y para colmo de males, el comisario Jacques Brunet había desaparecido, suponiéndose que fuera secuestrado por la gavilla cómplice de la Bain-Dionis. Como el hecho en sí llevaba todos los contornos de lo fantasioso e inexplicable, comenzaron a tejerse variadas conjeturas. Se movilizaron a todas las policías de Europa. Pasaron 2 semanas de una expectativa aguda, hasta que estalló la nueva bomba. Un día apareció en su despacho de Rouen el comisario Jacques Brunet, lo más orondo y tranquilo, impartiendo órdenes como si nada hubiese ocurrido. Tenía un semblante sereno y una sonrisa de triunfo. Reunió a los periodistas en el hall central de la policía y allí les dijo: Señores periodistas, tengo el honor de anunciarles que el robo de los diamantes de Nussendorf ha sido aclarado. Este servicio se lo debemos al brillante detective Pierre Barret de París. No se inquieten demasiado, señores, pues enseguida el propio Barret les explicará de qué modo sucedieron los hechos y cómo se logró resolverlos. Y, acto seguido, hizo su aparición el detective Barret. En su rostro pálido y agotado se advertía la satisfacción. Fue explicando los hechos con palabra tranquila. A medida que hacía los cargos, extraía los documentos que probaban sus asertos. En primer lugar, aclaró que su huida aparente había sido necesaria para llevar sus planes hasta el fin. Esos planes fueron los siguientes. Apenas puesto en contacto con el caso, su penetración le dijo que era más simple de lo que parecía. Era difícil que una comisión de nihilistas hubiera sido autora del robo,
pues la policía tenía la seguridad de que no habían podido entrar en territorio francés, ni aun disfrazados. Por otra parte, era demasiado novelesco el querer achacarle a una organización de ideales desinteresados simples móviles de robo, cuando lo que les interesaba era derrocar a los Románov. Descartada esa hipótesis, surgía la evidencia de un robo liso y llano perpetrado por individuos hábiles, y que sobre todo tenían acceso a las tertulias íntimas de los Nussendorf. El detective de la Sûreté dedujo de todo esto que Mayra Beindiunis era la clave, pero sería la autora o simplemente la principal cómplice del sensacional robo. Entre careos y declaraciones advirtió que la mujer, aterrada, necesitaba huir de algo que la atenaceaba. Era preciso sacarla de ciertos medios que ella frecuentaba. Así las cosas, una crisis nerviosa la atacó durante uno de los interrogatorios, por lo que Barrett comprendió que, llevándola lejos, haciéndola descansar, podría decir mucho, si no toda la verdad. Y así se hizo. En complicidad y connivencia con el astuto comisario Brunet, simuló una huida de índole pasional. Mientras tanto, Brunet había avisado a la Sûreté, y ésta, en comunicación con la policía de Berlín, estableció vigilancia alrededor de la mansión de los Nussendorf. Al cabo de una semana, Mayra Beindiunis había dicho todo. De inmediato funcionaron los telégrafos y las claves cifradas, y en pocas horas la policía de 3 países andaba en busca de Herr Dr. Gerhard Auburg, el administrador de los príncipes, el amante que tenía aterrorizada a la exótica Mayra, y de la que se valiera para realizar el robo la noche de la fiesta, en Rouen-Auburg. Al enterarse de la huida de su amante y cómplice con el policía, hizo su valija y salió en busca de ella. La encontró en Locarno, frente a los lagos allí. Ya lo estaban esperando Barrett y los policías franceses y suizos, que no lo dejaron escapar. A los pocos días, los diamantes fueron recuperados y devueltos a sus legítimos dueños, los príncipes de Nussendorf. Tras las felicitaciones de rigor y cuando ya todos abandonaban el hall de la comisaría de Rouen, un periodista conocido de Barrett le hizo esta pregunta. Dígame, Pierre, ¿y Mayra? Supongo que el amor me refiero al de ella por usted. No hubo nada de eso. Ella necesita descansar. Es una enferma, y creo que los trámites del proceso le van a permitir dormir las horas que no durmió desde que conoció a Auburg. Realmente fue una de las grandes investigaciones realizadas por 2 excelentes y audaces detectives franceses.